Bueno, pues ahora sí que sí, arrancamos ya en deferencia a los que sí habéis sido puntuales y habéis tenido también ese respeto con nosotros y con todos los ponentes. De todos modos, pues también si alguien se quiere conectar un poco más tarde, pues no pasa nada. Vamos a arrancar primero con una breve presentación. Bueno, cómo no, presentarme primero. Yo soy Gloria Chorro, la coordinadora en Inescope de la red Idea Food, y es un placer para mí daros la bienvenida a este webinar Idea Food, una red que conecta retos y soluciones que suman, que hemos organizado aquí en la casa, en Inescope, en el marco del proyecto que lleva el mismo nombre que el webinar, Red Idea Food, que cuenta con el apoyo del IBACEMASI. Desde Inescope, como entidad coordinadora del proyecto, nos alegra enormemente contar hoy con una representación tan amplia y diversa de profesionales, tanto del ámbito sanitario como tecnológico y también del ecosistema industrial del calzado. Creemos que este encuentro es una oportunidad para tender puentes que digamos que habitualmente no están muy conectados porque son muy distintos, pero creemos que comparten un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas con pie diabético. Hoy queremos abordar esta problemática con una perspectiva un poco diferente, más cercana y también más práctica. Para ello, pues vamos a poner el foco en retos reales que hemos detectado a los que se enfrentan tanto pacientes como profesionales y que vamos a explorar cómo la innovación tecnológica y la personalización y la educación sanitaria pueden convertirse en herramientas clave para la prevención y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Así que, en modo general, en el webinar vamos a profundizar en tres grandes retos. El primero, cómo la inteligencia artificial puede transformar el diseño de plantillas. En segundo lugar, la importancia que tiene empoderar a los pacientes a través del conocimiento y la comunicación. Y por último, cómo conectar la exploración clínica con el diseño de calzado adaptado. Para conducir este diálogo, hoy vamos a tener la suerte de contar con mi compañera Paqui Arán, directora del área de I+D+I de Inescope, que es una profesional con una visión integradora y que cuenta con una gran experiencia en la transferencia de conocimiento entre sectores. Así que ya sin más os dejo en sus manos y bueno, agradeceros el que hayáis querido acompañarnos hoy y formar parte de esta red que intentamos que siempre sume. Así que Paqui, adelante, te doy paso. Pues muchas gracias, Gloria. Gracias por tu presentación. Me ha abrumado un poco, pero bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y buenos días también a todos los amigos y amigas que nos escucháis y que nos seguís desde el otro lado del charco, que sois fieles a las iniciativas de Inescope. Bueno, para quien no me conozcáis, soy Paqui Arán, soy la directora del área de I+D+I de Inescope, un centro de innovación que lleva más de 50 años al servicio de la industria del calzado y toda su cadena de valor, desarrollando soluciones tecnológicas que ayudan a nuestras empresas a ser más competitivas. Y como no, el pie diabético, el calzado para pie diabético, es también pues una de nuestras áreas de investigación. Y aquí, bueno, pues en este área está uno de los ejemplos es este proyecto de la red Idea Food que os ha presentado Gloria, donde la colaboración entre profesionales, sanitarios, tecnólogos y empresas pues es clave para avanzar y para desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes afectados de diabetes y en particular del pie diabético. La red IdeaFood nace de una necesidad de abordar el pie diabético y tanto plantillas como calzado que utilizan estos pacientes
desde la perspectiva, no solo desde la perspectiva clínica, sino desde un enfoque holístico y completo que combine pues, la ciencia, la tecnología, el diseño, la experiencia de usuario y sobre todo las personas. No nos olvidemos de las personas, de los pacientes afectados de diabetes, que al final trabajamos para que estas soluciones mejoren su calidad de vida, como he dicho anteriormente. Porque sabemos que la prevención y el tratamiento efectivo solo son posibles si integramos todas estas miradas. En el webinar de hoy, como ha dicho Gloria, vamos a abordar tres grandes retos que se han identificado a lo largo del desarrollo del paciente. Y para ello vamos a contar con 6 grandes profesionales relacionados con esta temática. Y a través de entrevistas, bueno, tipo podcast, pues vamos a profundizar un poquito más en estos retos, cuál es la situación actual, cuáles son las principales barreras que nos encontramos a la hora de incorporar nuevas tecnologías, cuáles serían las tecnologías más adecuadas para su integración, etcétera. Y bueno, pues que este es un tema candente y de rabiosa actualidad, pues lo demuestra que hoy tenemos más de 100 inscritos en este webinar. Esperamos que se puedan unir todos ellos a lo largo del mismo. Y bueno, y sin más, vamos a empezar con este primer reto que decía Gloria, relacionado con las plantillas inteligentes. Parece un reto de futuro, pero cada vez es más una realidad en el presente. Y para explorar este reto lo vamos a hacer con dos grandes profesionales que representan a la perfección ese puente entre la tecnología y la práctica clínica. Nuestro primer invitado es David Montoro. David, buenas tardes. Buenas Aquí, tardes. disculpa que te corte un momentito. Si quieres, si te parece bien, antes de pasar al reto, Os presento, podemos hacer una breve... presento a los invitados y después presentas el reto, si te parece. Como he Perfecto, empezado. perfecto. Gracias, Gloria. Nuestro primer invitado, como decía David, es alguien que conoce de cerca los pies que pisan la realidad clínica todos los días. Él es podólogo del Hospital IMED de Elche y combina su labor asistencial con la docencia en la Universidad Miguel Hernández. Pero más allá de eso, David representa a toda una generación de profesionales sanitarios que ya no se conforman solo con tratar, sino que buscan también transformar la forma en la que se trata a los pacientes. Con un ojo puesto en el escáner de presiones, en el podoscopio, en todas esas técnicas que utilizan habitualmente los podólogos y otra también en el aula formando a los nuevos profesionales. David es de los que cree que la tecnología debe entrar en consulta para quedarse, pero sin perder el contacto con el paciente. Es así, ¿verdad, David? Efectivamente, bueno, también personalmente me gustaría dar las gracias a todos los presentes porque de verdad creo que este webinar es crucial para mejorar la calidad de vida de estas personas y desde luego es el futuro. Y claro, esto tiene que llegar, esto tiene que desarrollarse y bueno, tener la oportunidad de poder aprender de los compañeros que vamos a hablar hoy y poder transmitirlo a otras personas, pues también es un recurso muy, muy, muy valioso. Gracias, Paqui. Pues gracias a ti y bueno, pues como decía, a tu lado vas a tener a una gran profesional, gran mujer, que yo tuve la suerte de conocer en una jornada este año, en el Día de la Mujer en la Ciencia, que nos invitaron a dar una charla y desde entonces me dejó cautivada. Ella es Valerie Naranjo. Ella es directora del grupo CVB Lab en la Universidad Politécnica de Valencia. Valerie es catedrática de teoría de la señal en esta universidad, experta en inteligencia artificial, sensorización y diseño centrado en la persona o en las personas.
Pero lo más interesante no es solo lo que sabe de tecnología, sino cómo la aplica. Ella nos va a contar bueno, va a hacer referencia a soluciones en las que está trabajando con la convicción de que toda innovación debe ser accesible, útil y transferible al ámbito clínico, pero sobre todo humana. ¿Es así, Valerie? Así es. Paqui, muchas gracias. Tú también me abrumas a mí presentándome así. Yo también quiero dar las gracias, como David, a todos y a todos los que nos están viendo hoy, pues, y si podemos aportar nuestro granito de arena a este problema, pues encantada. Yo es mi primera participación en este campo concreto, no en la diabetes, pero sí en el pie diabético, entonces espero aportar mi granito de arena, como he dicho. Seguro que sí. Y bueno, pues Gloria, ahora sí nos presentas el reto al que nos enfrentamos. Puesto, voy a ello. Vamos a compartir. Espero que todos veáis mi pantalla. Creo que sí. Pues nada, como se estaba comentando por aquí, arrancamos con un reto que conecta directamente la tecnología con la práctica clínica. Así es el diseño inteligente de plantillas personalizadas para personas con complicaciones en los pies y que además padecen de diabetes. Como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí presentes, el pie diabético es una complicación crónica que afecta en torno a un 15 y un 25% de las personas con diabetes. Y uno de los factores de mayor riesgo son las presiones elevadas en zonas concretas del pie, que pueden derivar en úlceras que finalmente terminen en amputaciones. En este contexto, las plantillas personalizadas son una herramienta clave que permite redistribuir estas cargas y así prevenir lecciones. Sin embargo, actualmente su diseño sigue dependiendo en la mayor parte de la experiencia de un profesional y de herramientas que no siempre están disponibles o están disponibles en consulta. De eso bien puede hablarnos David. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos automatizar este proceso? Y esto es lo que precisamente plantea este reto, combinar tecnologías de escaneado y de análisis de presión con sistemas de inteligencia artificial que transformen datos clínicos en parámetros concretos que nos ayuden a diseñar la plantilla de una manera más ágil, precisa y personalizada. Esto conllevaría beneficios como menor tiempo de diseño de producción, plantillas más efectivas basadas en datos objetivos, un mayor acceso desde la atención primaria o clínicas podológicas y en un futuro incluso podríamos atrevernos a decir que seguimiento en tiempo real con plantillas sensorizadas. Así que en este contexto os dejo la pelota en vuestro tejado, chicos. Pues nada, Gloria, recogemos el guante. Y nada, bueno, pues lo primero sería empezar por esa situación actual, ¿no? Y quien mejor conoce qué se está haciendo en plantillas, pues es seguro David. Entonces, David, ¿nos pones un poquito en contexto en qué se está Bueno, haciendo, cuáles son los principales retos que encontramos bien, el tema es al punto de que, la... bueno, espero orientarlo de la forma más productiva posible, pero lo primero que se hace siempre que entra una persona por la puerta de consulta es primero entrevistarle, encontrar cualquier tipo de factor que pueda estar relacionado con lo que le pueda estar pasando, cómo vaya a influenciar eso en mi tratamiento, es decir, cómo puede influenciar, no sé, el grado de adherencia o cualquier tipo de comorbilidad que pueda tener derivada de la diabetes, nivel socioeconómico, todo esto lo registramos. Y luego ya lo más puramente biomecánico es identificar cuál es el problema. Eso es lo primero, que nos centramos y disponemos de varias herramientas. Lo primero es identificar qué es lo que está fallando y aquí, claro, la dificultad os podéis imaginar que es notable, ¿no? Porque muchas veces se habla de la localización de las deformidades y, bueno, todo va más allá. Incluso las parábolas metatarsales cuentan, son conceptos muy complejos. La realidad es que al final acabamos haciendo una evaluación exhaustiva, una exploración biomecánica bastante detallada, donde hay muchos parámetros a tener en cuenta.
Y entonces ya cuando entiendes un poco qué es lo que ocurre con el paciente, cuál es el caso, pues intentas discriminar, es decir, identificas el factor y discriminas qué herramientas son las que vas a utilizar, qué sistemas pues para el toma de molde, qué sistemas vas a emplear, qué modificaciones son las necesarias. Si quieres un diseño en específico de la plantilla, qué piezas le vas a poner a la plantilla, la localización precisa de esos elementos, qué densidades quieres en cada material que vas a poner y todo esto. Y creo que aquí es lo importante de lo que vamos a hablar hoy, o que podemos sacar un poco más de luz, es que la mayoría de las cosas se basan en la experiencia clínica del profesional. Entonces, bueno. Aquí tenemos mucho que hablar, ¿no? De cómo poder a lo mejor objetivizar esos datos, ¿no? Y luego hay otro apartado que sí que lo ha mencionado Gloria y que quizá también, bueno, profundizar no estaría mal, que es el tema de las entregas, las revisiones periódicas, cómo ha ido todo, ¿no? Esto es obligatorio, es decir, jamás debemos diseñar, jamás debemos hacer algo si luego no vamos a tener un seguimiento. Y ya Paqui lo ha dicho, en el centro siempre está la persona, siempre está el beneficio de la persona que tiene un problema y que viene a que se lo podamos solucionar o que, que le podamos ayudar a asistir. A veces no lo solucionamos, que eso también hay mucho que hacer y mucho que investigar, pero solo con que acompañemos y que lo hagamos bien, ya estamos haciendo un muy buen trabajo. Entonces, bueno, es para eso son las revisiones que son obligatorias. Nunca debemos entregar nada sin una supervisión adecuada, unas normas básicas para emplearlo el paciente. Y bueno, al final es un proceso que requiere de un seguimiento, de un criterio profesional constante. Es complicado, sí. Ujú. Como decía David, al final el tratamiento, bueno, depende del profesional que lo esté pautando, ¿no? De su experiencia. Entonces, bueno, quizás en una conversación previa hablábamos de la estandarización, ¿no? Sí, 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 Del totalmente. proceso, cómo convertir esos datos clínicos en, bueno, pues en parámetros de diseño, ¿no? En cómo dotar al sistema de inteligencia. Y aunque Valerie aquí, bueno, nos ha dicho que no tiene experiencia en pie diabético, pero sí en otras patologías relacionadas con la diabetes, como la retinopatía. Valerie, ¿cómo crees tú que se podría hacer eso? ¿Cuáles son los retos que nos encontraríamos? Pues el primer reto desde mi punto de vista y desde la experiencia trabajando en esto es tener una buena base de datos. O sea, eso es primordial porque tú puedes poner mucha tecnología, mucha metodología para resolver el problema, me refiero a la parte técnica, pero si los datos no acompañan, y no solo la cantidad, es importante también la variabilidad de los datos, cómo estén recogidos, qué variables se recogen. Todo eso tiene que estar bien estandarizado y bien pensado antes de hacer cualquier cosa. Eso es importante. Yo por ahí, los gurús, mucho más que yo, de la inteligencia artificial, dicen que en un sistema de inteligencia artificial, si tú metes rabbis, si metes, no voy a decir la palabra en español que suena peor, pues sacas lo mismo que metes, ¿vale? Entonces, los datos son súper importantes y también para mí lo más importante también de los sistemas de inteligencia artificial es traducir el problema real a un problema que pueda ser tratado con un sistema que ayude al diagnóstico, que ayude al diseño, no que lo haga solo, sino que ayude al clínico a, pues a mejorar. Y bueno, pues profesionales con mucha experiencia son muy importantes para poder entrenar a estos sistemas que luego sean de ayuda a muchos. Y también la variabilidad de, digamos, expertos que participan en la anotación de esos modelos. Está bien no solo el, digamos, la experiencia de uno, sino de varios, de muchos. Hay sistemas de inteligencia artificial que se llaman, que están basados en el crowdsourcing, es decir, que te vengan fuentes de diferentes anotadores, que son los profesionales clínicos que ayudan a hacer el sistema, pues que vengan con diferente experiencia y también con diferente criterio. Ujú, muy bien. Entonces, digamos que con estas herramientas no estamos tratando de sustituir a los profesionales, ¿verdad?
Simplemente queremos ayudarles y que se trate de herramientas de apoyo, Y ¿verdad, David? todos, Bueno, perdón, perdón. no, bueno, Aleri. No, quería decir que todos estos sistemas se llaman de ayuda al diagnóstico, pero también quería decir quitar un poco, antes de que conteste David, la palabra inteligencia artificial, porque eso como que mete un poco de miedo, ¿vale? Es análisis de imagen, si es que las fuentes son imágenes, análisis de datos, pero aquí no hay nada de inteligencia sobrehumana, Seguimos necesitando la inteligencia humana, por de supuesto. profesionales como David. No te oímos, David. No, otros, no, pero que me gusta mucho lo que comentaba Valerie de esto de la variabilidad que puede haber entre los expertos y que eso es una fuente valiosa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy totalmente, bueno, totalmente, bueno, sé poco, ¿no? De esto de la inteligencia artificial o como... Sí que creo que, bueno, lo fácil es pensar que no, un criterio es válido y que hay que hacer una guía universal y que ese sistema te va a decir solo lo que está descrito por esa guía. Y no, y es que de hecho una de las cosas que te das cuenta en la práctica clínica es que es una realidad que cada maestrillo tiene su librillo. Y realmente no hay una forma de hacer las cosas y que tu forma de hacer las cosas no tiene por qué ser la ideal para todo el mundo que entre a consulta. A lo mejor tú puedes ser el mejor profesional del mundo y tu estrategia no funciona con todos los millones de personas que hay en este planeta, ¿no? Ujú. Entonces, es una cuestión súper pertinente, algo que agradezco que salga en este webinar. Y es que es eso, la información que recogemos y cómo la interpretamos es que depende del profesional totalmente. Y cada podólogo tiene su formación, su experiencia y lo hace lo mejor posible y hay una subjetividad inherente que puede ser un defecto, pero en realidad en este sentido puede ser una gran virtud y que un sistema pueda recoger todos esos datos y que pueda decir, pues mira, con este perfil de paciente a lo mejor esto es súper interesante que lo puedas emplear. Y claro, es lo que decíamos, no sustituye, sino que va integrado en la práctica clínica es como convertirse en un superhombre, ¿no? Un super profesional. Me parece súper interesante esto, sí. Ujú. Hablaba Valerie de la calidad del dato. ¿Estamos preparados en el sistema público, en el ámbito privado, para recoger o diseñar esas bases de datos? Eh, ¿Qué creéis? Y datos Yo, que se puedan compartir. yo hablo por mi experiencia y cuesta, ¿eh? Ujú, Cuesta mucho, o sea, no hay cultura de cómo recoger el dato, ¿vale? Pero no sé si David ahí a lo mejor puede aportar más, que él está en la clínica, pero yo por mi experiencia, yo he trabajado, por ejemplo, con anatomía patológica un montón, porque se presta mucho, porque digamos que un patólogo identifica patrones en las biopsias y eso es similar a lo que puede hacer un sistema de aprendizaje automático, como hacemos nosotros, de análisis de imagen, o por ejemplo, como decías tú antes, Paqui, en retinopatía diabética, el de análisis del fondo del ojo. Eso también es un análisis de patrones, de qué signos se producen en la retina para poder detectar precozmente que ahí va a haber una retinopatía diabética. Pues hay que tener cultura de cómo y enseñanza también de cómo recoger ese dato, de que ese dato sea anónimo o por lo menos pseudoanónimo, ujú. ¿vale? Y todo eso. No sé, David, si vosotros recogéis datos frecuentemente o cómo. A mí lo que me ha gustado es que emplees la palabra cultura, ¿no? En este sentido, para recoger los datos y tener esa, porque también es una formación. Igual que el profesional clínico tiene su formación para tratar, no todos tienen la formación como para recoger datos y hacerlo como tú dices, de una forma reglada y una forma realmente estructurada y con una calidad metodológica pertinente. En las revisiones que he hecho, justamente, efectivamente, eso es lo que falla. No hay protocolos bien estandarizados, las pruebas que se han hecho, los datos que se han recogido, hay mucha heterogeneidad, heterogeneidad, lo he dicho al final, de los datos, hay muchos de esos sobre tamaños de las muestras, no se puede extrapolar esos datos a la población general y a mí lo que me daba miedo exactamente de aplicar todo esto es que, vale, si esos son los datos que van a entrenar a una inteligencia artificial y no se han recogido
bien o no hay una calidad metodológica en estos estudios, cómo se están entrenando a estos sistemas, ¿no? ¿Realmente son unos sistemas entrenados con calidad la suficiente como para que nos dé una fiabilidad en consulta de yo me puedo fiar de esto, que los datos que se han recogido en los estudios de tal se han hecho con la mejor calidad posible y por lo tanto seguro que es un buen criterio? Eso es el punto y efectivamente creo que profesionales que hagan eso hay muchos, pero quizá hay otras barreras que sí que hay que ir quitando. Primero, que efectivamente el profesional que lo recoja esté cualificado y entienda el proyecto, y luego que poder tener las ayudas pertinentes que hagan falta para desarrollar ese proyecto por esas personas que realmente sí que están con esa cualificación o con esa formación, claro. Mm. ¿Creéis, hablamos de profesionales en el ámbito de la salud, creéis que están preparados para este cambio? ¿Están formados? ¿Hay confianza en estas nuevas tecnologías? ¿Puede ser también una barrera? Yo creo que no es que estemos preparados. Probablemente la respuesta más honesta y sensata es decir que no. Es decir, nadie está preparado para un sistema nuevo, sea el que sea. Ahora bien, que es algo que no deja de ser propiamente formación, porque al final es una herramienta nueva y te tienes que instruir en eso y que realmente va a llegar, es el futuro, yo lo veo así. Y realmente creo que tienes que estar preparado bueno, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero me entendéis, ¿no? Es decir, es una herramienta que va a llegar, por lo tanto, me tengo que formar en ello, por lo tanto, tengo que saber utilizarlo y adelante. Yo creo que sí, estamos preparados, aunque ahora en el mismo momento, honestamente, creo que nadie está preparado. ¿Cuál es Yo creo que con estos proyectos, que con proyectos así multidisciplinares, donde aprendamos tanto desde la parte de ingeniería como la parte clínica a hablar cada uno el idioma del otro y a entender el idioma del otro, eso es súper importante. Yo, por ejemplo, en los proyectos que llevo ya muchísimos años trabajando con profesionales clínicos, pues esa es la primera parte que se hace, como le llamo yo, las reuniones de focus group, que en todos los proyectos lo pongo, pues para hablar. Yo la primera vez que hice un proyecto de anatomía patológica o de fondo de ojo me tuve que sentar, por ejemplo, con el patólogo y que me enseñara bajo el microscopio cómo él o ella, que en este caso era una mujer también, diagnosticaba el cáncer de próstata. Pues para que a mí se me ocurriera alguna idea de cómo poder hacer un sistema que le ayudara automático. Entonces eso de tener, de llegar a un punto común en que nos entendamos, eso es primordial para el aprendizaje. Y también ya se están dando pasos en las profesiones del futuro también, porque ya hay gente que les enseñan desde la carrera a ese punto intermedio, que son, por ejemplo, los ingenieros biomédicos. Los Ujú. ingenieros biomédicos tienen parte de formación clínica y parte de formación de ingeniería y un poco entienden ambos lados. Entonces, eso es súper importante. Bueno, esa era una de las preguntas que tenía, cómo favorecer esa colaboración entre los tecnólogos y los profesionales del ámbito de la salud para desarrollar soluciones que efectivamente pues, sean fiables y usables por nuestros profesionales. David, ¿cómo crees tú que podemos fomentar también, aparte de esta red que tiene por objetivo fomentar esta colaboración, qué otras actividades se pueden poner en marcha? ¿O crees que ya, bueno, tenemos interiorizado, ¿no? Que es necesario colaborar para poder avanzar en todo esto? No sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que a lo mejor voy a empezar diciendo que a lo mejor algo que viene a colación de lo anterior probablemente es una tontería, pero lo veo así. Justamente lo que hablábamos de hablar todos el mismo idioma, hacer equipo y otros diferentes, realmente es que eso es lo ideal. Es decir, yo no puedo llegar al campo de Valerie. Valerie probablemente no tenga acceso a ciertas cosas que yo sí, ¿no? Y lo mismo va a pasar con otros compañeros que puedan intervenir en proyectos de investigación. Una de las cosas que se pueden hacer, efectivamente ya lo estáis haciendo vosotros, haciendo este tipo de webinar. Es cierto que proyectos de investigación se pueden sacar, se puede intentar buscar
personas que estén interesadas en realmente pues desarrollar estos proyectos. Ujú. Y no olvidemos que esto, de verdad, pienso que es el futuro, que esto va a llegar, va a ser a gran escala. Todos los proyectos que se publiquen y que se hagan en esta dirección van a ser bien recibidos y realmente, bueno, que es el futuro. Ujú. No sé si respondo a la Sí, pregunta. sí. Pues volvemos otra vez a las plantillas. Ujú. Y aprovechando un comentario que nos deja Fernando de la Torre en el chat, que dice que creo que las plantillas también pueden ser un buen ejemplo de prevención del pie diabético. Es verdad que creo que habíamos centrado quizás la inteligencia de las plantillas en el tratamiento, pero veis posibilidades también, como dice Fernando, en la prevención y también en la monitorización de ese tratamiento, ¿no? Y de la mejoría del paciente. Desde luego que sí. O sea, de hecho, lo más importante y realmente, bueno, esto igual es una idea que yo creo que si quieres ser bueno en el tratamiento del pie diabético, lo primero que tienes que hacer es prevenir. Intentar que una vez una persona que ha llegado con ese problema a consulta no lo vuelva a tener nunca más. Entonces, cualquier tipo de sistema que ayude a poder rastrear eso, a monitorizar qué está pasando, está súper bien. Las mismas personas con diabetes llevan su tester, llevan su monitorización con su aplicación en el móvil y pueden revisar en cada momento los niveles de glucemia. Hay plantillas que registran presiones, que registran temperatura, hay estudios bueno, pues que realmente se han realizado. Lo que pasa es que, bueno, igual, siempre hay limitaciones que hay que mejorar, ¿no? Bueno, hablábamos que habían dificultades también, pues que la persona que lo lleve tiene que llevar el móvil encima, tiene que cargar el dispositivo, luego no es accesible a todo el mundo, tiene que tener, ¿no? Hay cosas siempre, a cada avance, siempre salen nuevos problemas que hay que mejorar. Que esto, igual que esto que era la subjetividad del clínico, que no, bajo mi criterio esto o lo otro, es una desventaja, pero también una fortaleza en tanto que se puede ir mejorando un sistema cada vez más a cada vez más. Cualquier tipo de avance que sea en la prevención de una úlcera de pie diabético es primordial. Y si se puede utilizar cualquier sistema de inteligencia artificial, mejor. Es decir, sería ideal que, por ejemplo, una persona vaya caminando por la calle y alguien le avise un sensor de humedad o lo que sea de, oye, ya está, para, descansa en un banquito o pide un taxi o sería increíble. Porque estas personas no se dan cuenta. Yo tenía muchos pacientes y de hecho este es el gran problema, que el gran problema es la adherencia. Tú pautabas un calzado y las plantillas y demás, pero ni puedes saber si se las ha puesto o no se las ha puesto. No puedes saber si lleva un Playmobil dentro del zapato, que esto me pasó. Un paciente se fue de concierto con un Playmobil que le había puesto su hija en el zapato. Madre mía. Imaginaos el caos que había ahí. A nadie le avisa de lo que está pasando en el pie. Claro que sí. Todos estos sistemas vamos, clave en el desarrollo. Sí. Valerie, ¿qué opinas Lo tú? de, yo que la monitorización y el screening o el cribado es súper importante. Todo lo que yo he trabajado en este tema, en el fondo de ojo, por ejemplo, ahora un proyecto que me recordaba David justo eso, cuando ha dicho lo de alguien andando por la calle, ahora estamos trabajando en un proyecto que es el análisis de la marcha para intentar precozmente poder un poco prevenir si alguien tiene Alzheimer o no. O precozmente está empezando sin que todavía tenga los síntomas. Entonces, por ejemplo, y en las enfermedades, por ejemplo, del fondo de ojo, entre ellas la retinopatía diabética, eso es esencial porque no se pueden revertir, pero las se pueden frenar. Entonces, cuanto antes las detectes, mejor porque son muchas asintomáticas. Entonces, Ujú. eh, eso es súper importante. Pues chicos, se nos ha acabado el tiempo y yo Ya, me he quedado con ganas de seguir mucho más. Creo que bueno, que esto hay que repetirlo. Ha sido un placer, bueno, pues compartir con vosotros estos minutos. Seguro que hemos despertado muchas ideas en los asistentes y yo me quedo con las ganas de colaborar con vosotros.
en muchas investigaciones. Entonces, para finalizar, os voy a pedir un titular brevemente. ¿Cómo queréis terminar este reto? David, por ejemplo. Me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que yo pienso mucho las cosas y Pues nada, yo diría que la asistencia al paciente con inteligencia artificial en la monitorización, sobre todo, eso es futuro. vale. Yo ¿Vale? diría, yo diría que el análisis de datos, de imágenes, de todas las fuentes y no solo el análisis de una sola fuente de datos, sino la fusión, que eso es maravilloso, ¿no? Esa fuente de información y que tenemos que aprovecharla para mejorar y para ayudar y para avanzar. Muy bien. Pues muchas gracias. Os dan la enhorabuena desde Italia, por ejemplo. No acaba el webinar, solo este reto, pero bueno, luego contaremos con David y con Valery si puede, porque sabemos que tiene el tiempo justo al final por si queréis hacerle alguna pregunta que se os haya quedado en el tintero. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer y Gracias repetiremos, a ti, seguro. A vosotros, de Un verdad, de a verdad. abrazo. vosotros. Gracias. Pues, Gloria.